Ok, buenas tardes. Ya va. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Ok. Vamos a... Nosotros ya vimos esta parte, ¿cierto? ¿Pueden ver allí la presentación? Ajá. Ya vimos esta parte, ¿cierto? Sí, en la clase de introducción. La de introducción. Vimos esto. No, eso no. No. Ah, bueno, entonces vamos, esto es parte de la introducción. Vamos a comenzar desde este punto para seguir con lo que sería recuperación mejorada. Esto es con motivo a la parte introductoria para que nos ubiquemos, podamos entender qué es cada punto, qué es la recuperación mejorada y cómo la recuperación mejorada nos puede ayudar en lo que son los procesos de seguir produciendo y seguir extrayendo hidrocarburos de nuestros yacimientos. La recuperación mejorada también es conocida en su término inglés como EOR, y esta se refiere a todos los procesos utilizados para recuperar más petróleo de un yacimiento del que se lograría por métodos primarios. Ya nosotros vimos nosotros podemos ir recuperando y podemos ir aumentando esa capacidad de recuperar hidrocarburos de nuestros yacimientos. Sabemos muy bien que durante la recuperación primaria podemos recuperar hasta un 10% del POES, quedando aproximadamente 90% todavía de petróleo en el sitio. Durante los procesos de recuperación secundaria podemos mejorar ese recobro y llegar a un 20 y a un 40%, mientras que con la recuperación mejorada o la recuperación terciaria, ella me viene a mejorar los procesos anteriores. Por lo tanto, la recuperación tiende a aumentar hasta aproximadamente un 60%. Los fluidos inyectados y los procesos de inyección complementan la energía natural presente en el yacimiento para desplazar el petróleo hacia un pozo productor. Además, los fluidos inyectados interactúan con el sistema roca-fluido debido posiblemente a mecanismos físicos y químicos y a la inyección o producción de energía térmica, a fin de crear condiciones favorables para la recuperación del petróleo. Tales interacciones pueden, por ejemplo, dar lugar a una disminución de la tensión interfacial, hinchamiento del petróleo, reducción de la viscosidad, modificación de la humectabilidad o comportamiento favorable de la fase. Entonces, cuando nosotros aplicamos un proyecto de recuperación mejorada, la recuperación mejorada, su mecanismo en términos generales,
van a buscar disminuir lo que es la tensión interfacial, a generar un proceso que se conoce como hinchamiento del petróleo, expansión del hidrocarburo a nivel del yacimiento. Hay proyectos que pueden ser químicos, pueden ser térmicos, que nos facilitan a nosotros la reducción de la viscosidad y obviamente buscamos lo que es la modificación de la humectabilidad de la roca a nivel de nuestros yacimientos. La aplicación de la recuperación mejorada va a depender de lo que son los precios del hidrocarburo y de las ganancias, debido a que las tecnologías EOR es muy compleja y costosa con respecto a otros procesos. Por lo tanto, cuando se implanta o se quiere implantar, se está planteando un proyecto de recuperación mejorada, se debe de realizar los análisis económicos pertinentes al caso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recuperación mejorada, hablamos de un proceso costoso que va a generar una demanda económica a la empresa. Por lo tanto, debemos de analizar bien cuáles serían las ganancias y en qué punto, a qué punto nosotros podríamos recuperar toda la ganancia asociada al proyecto. Por ejemplo, uno de los proyectos que realmente son costosos a la hora de aplicar y que una de las limitantes en su aplicación ha sido el costo, la economía, son los proyectos asociados a la inyección química. Aunado a eso, proyectos relacionados a la recuperación térmica, que es la inyección de vapor, inyección de calor, de energía calorífica al yacimiento, también tienden a ser un poco costosos, pero todo va a ir en función de la evaluación económica que nosotros podamos aplicarle a nuestros proyectos, ¿ok? En conclusión, hablando ya en términos generales de lo que son los principios básicos de la recuperación terciaria o recuperación mejorada, es importante recordar que después de las recuperaciones primaria y secundaria, el yacimiento puede contener aún entre 60 y 80% del petróleo original en sitio. El objetivo principal de la aplicación de los métodos de recuperación mejorada es recuperar el petróleo inmóvil del yacimiento sin afectar las propiedades de la roca. Usa técnicas sofisticadas que alteran las propiedades originales del petróleo. Y su propósito no es solamente restaurar la presión de la formación, sino también mejorar el desplazamiento del petróleo o el flujo de fluidos en el yacimiento. Prácticamente en estos 4 puntos nosotros englobamos y encerramos lo que sería la recuperación terciaria o recuperación mejorada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Sí están pudiendo ver el...? No, profe. ¿Sí están viendo la presentación? Saraí, María. Sin problema. Ok, vamos a seguir. Hoy entonces vamos a dar inicio con la unidad número 5 de la materia, la cual encierra lo que es la recuperación térmica. El contenido programático de la materia saca la recuperación térmica y le dedica toda una unidad exclusiva a esta recuperación. Esto debido a la importancia y a la magnitud de estos proyectos. Vamos a activar acá un momento la cámara para mostrarles algo. Ok, déjenme prender la luz. Ok. Bueno. Vamos a ver acá. Ok. Estamos hablando de recuperación térmica. Dentro de los proyectos de recuperación mejorada, entra lo que es la recuperación de hidrocarburos por medio de lo que es la recuperación térmica.
es importante definir lo que sería la recuperación térmica. Cuando hablamos de recuperación térmica, esto se define como el proceso por el cual intencionalmente se introduce calor dentro de las acumulaciones subterráneas de compuestos orgánicos, con el propósito de producir combustible por medio de los pozos. Entonces, hablamos de recuperación térmica y de una vez nosotros tenemos que asociar este término, recuperación térmica, a lo que es introducir energía calorífica, introducir calor dentro de una acumulación de hidrocarburos, una acumulación de petróleo. En el caso de petróleos viscosos, los cuales actualmente son los de mayor interés para la aplicación de estos procesos, se utiliza calor para mejorar la eficiencia de desplazamiento y de la extracción. La reducción de viscosidad del petróleo que acompaña al incremento de temperatura permite no solo que el petróleo fluya más fácilmente, sino que también resulta una mejora lo que es la razón de movilidad más favorable. Si nosotros veíamos el corte pasado, nosotros veíamos un término que se hablaba de movilidad. Y la movilidad estaba asociada directamente a permeabilidad y a viscosidad. Son dos variables importantes que me van a alterar lo que es la movilidad de los fluidos dentro del yacimiento. Obviamente, la permeabilidad, cuando nosotros hablamos de permeabilidad, es la conexión que existe entre los poros que conforman la roca, es decir, los espacios vacíos que están dentro de una roca. Si estos espacios vacíos están interconectados entre ellos, eso es lo que nosotros definimos como permeabilidad. Y obviamente la viscosidad es definida, y la venimos definiendo desde mecánica de los fluidos, desde química, como la resistencia de un fluido a fluir. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos proyectos de recuperación térmica, los proyectos de recuperación térmica son proyectos que son aplicados, o el interés para aplicar un proyecto de recuperación térmica es o son los crudos pesados. Porque obviamente la viscosidad de los fluidos es alterada o depende, es vulnerable a lo que son los cambios de temperatura. Por lo tanto, si yo altero la temperatura dentro de mi sistema, dentro de mi yacimiento, es decir, aumento la temperatura en mi yacimiento, obviamente yo voy a afectar la viscosidad. Es decir, yo voy a afectar la resistencia del fluido, llámese petróleo, a fluir por medio de la roca. Por eso es que nosotros hablamos que cuando aplicamos recuperación térmica, uno de los factores que ella me va a alterar, y es un factor importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, es que me va a mejorar la eficiencia de desplazamiento. Y obviamente al mejorar la eficiencia de desplazamiento, me está mejorando la extracción. Eso también me va a ir en función a lo que es una movilidad más favorable. Porque recuerden que movilidad está afectada por la permeabilidad y está afectada por la viscosidad. Entonces, yo puedo tener muy buena permeabilidad, mis poros todos están conectados, pero si el fluido es muy viscoso, obviamente nosotros vamos a tener una movilidad muy pobre. ¿Ok? Bueno, con respecto a esto, vamos a descartar. Yo les quería mostrar dos fluidos. Este que está acá. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver?
un frasco. Sí. Un frasco con petróleo. Esto lo voy a mojar todo para que puedan notar lo liviano que es este hidrocarburo. ¿Vieron? Cómo se mezcla fácilmente y va y mancha todo el envase. ¿Lo ven? Esto es considerado un hidrocarburo mediano, liviano. Este hidrocarburo, esta es una muestra de petróleo tomado de un pozo de acá del campo Cabimas Tierra, acá en Cabimas. Es nacional completamente y criollito, Cabimas. Incluso aquellos que, bueno, María puede conocer, no sé si Arling o Saray, que son de allá del Moján, es de una localidad de acá de Cabimas que se conoce como R10. Este es un pozo de R10. Y vieron lo liviano que es, ¿verdad? Si vieron cómo mojó todo el envase y lo sigo mojando y ya está todo negro el envase. Por la facilidad que tiene el fluido de unirse. Déjenme ver si... No creo que tenga. Bueno, miren este fluido. Otro envase, ¿verdad? ¿Lo ven? Miren. Muy pesado. Es muy pesado. Es un fluido tomado del campo Tijuana. Aproximadamente este petróleo tiene entre 8, 9, 10 grados API tiene. ¿Ven? No moja el envase, ni se mueve, ni se desplaza. Esta es una muestra que yo tomé de un pozo en Tijuana Tierra. Y esta yo la tomé en Cabimas. Y miren cómo dos muestras de petróleo de dos pozos distintos de la misma región, porque están ubicados en el mismo estado Zulia, separados por aproximadamente que 15, 20 minutos de Tijuana hasta R10. ¿Y cómo puede cambiar la característica de los fluidos? Entonces, cuando usted tiene presente un fluido como este, es muy viscoso, va a ser muy difícil que usted pueda producir hidrocarburos de esta forma. Imagínense la tubería, imagínense una bomba manejando un tapón de crudo como este. Por eso es que operacionalmente muchas veces los pozos, los sistemas de levantamiento artificial colapsan por el incremento de viscosidad que podemos tener nosotros a nivel de nuestros pozos, a nivel de nuestros yacimientos. Y por lo tanto, por esta necesidad, por esta condición, nace entonces la necesidad de aplicar proyectos de recuperación térmica para entonces disminuir la viscosidad, disminuir lo que es la resistencia al flujo. ¿Y qué me va a permitir a mí? Poder llegar lo más cercano a esto. Claro, este petróleo en su condición fría sigue manteniendo la misma viscosidad, es un crudo liviano. Mientras que una vez calentado, una vez insertándole entonces lo que son los cambios de temperatura, energía calorífica, yo puedo disminuir la viscosidad y él tiende a ser más movible. Y obviamente vamos a tener un mejor desplazamiento a lo largo de todo nuestro yacimiento. Yo les comentaba a los muchachos presencial y yo les decía, ustedes han tomado chicha, una chicha bien espesa, pero que la chicha, usted agarra una esponja, la esponja muchas veces nosotros la utilizamos para explicar
lo que es un yacimiento, lo que es porosidad y permeabilidad, y usted le coloque en la parte superior a la esponja, usted le coloque una cucharada, 2, 3 cucharadas de chicha sin hacer desastre. ¿Cuánto tardaría la chicha de pasar desde la parte superior y atravesar toda la esponja y llegar a la parte inferior? No sé, habría que hacer la prueba, pero lo que sí estoy seguro que tardaría demasiado por la condición del fluido, la viscosidad del fluido y los espacios tan pequeños que pueden estar presentes a nivel de la esponja. Asimismo es nuestro yacimiento. Son espacios pequeños, es una roca que tiene poros conectados y que por dentro de ella está un fluido, está una mercocha, está una pasta, y que muchas veces es difícil recuperar toda esa producción, y que por ende nosotros aplicándole recuperación térmica vamos a tener un mejor desplazamiento y vamos a mejorar lo que es la eficiencia de desplazamiento, la eficiencia de barrido a nivel de nuestros yacimientos. ¿Y cuál sería nuestro objetivo? Incrementar lo que son los factores de recobre, incrementar la capacidad para recuperar petróleo de nuestros yacimientos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Todo en orden, profe. Todo vamos bien. María, como que María prendió la lacto y se fue. Y Saray también. Saray abre el micrófono, pero no se escucha. Ok, vamos a seguir con la clase. Dentro de los procesos térmicos, básicamente hay dos subprocesos. Está la inyección de fluidos calientes y está la generación de calor en sitio. Dentro de la inyección de fluidos calientes, esto trata de, obviamente, inyectar fluido continuamente a nuestros yacimientos, afectando el yacimiento o afectando un área específica, un área de drenaje de los pozos donde usted vaya a inyectar. Esto nos permite reducir lo que es la resistencia al flujo. Pero además de eso, de reducir la eficiencia, la resistencia al flujo, de mejorar los desplazamientos, de mejorar la movilidad, como nosotros cuando producimos crudos pesados, estamos normalmente en arenas, en formaciones poco consolidadas o no consolidadas, la resistencia, la fricción que genera el fluido a intentar pasar por la roca, obviamente este fluido se va a traer consigo restos de sólidos orgánicos o de otro tipo. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos los proyectos de recuperación térmica, es decir, inyectamos calor a la zona, nosotros podemos tanto mejorar la condición a nivel del yacimiento y también, es obvio, mejorar la condición dentro del hoyo, es decir, en el fondo del pozo. Es decir, que cuando aplicamos un proyecto de recuperación térmica, podemos también evaluarlo como un proyecto de estimulación, porque él me va a lavar, él me va a mejorar la condición en el fondo del pozo. Y luego, una vez que él entre al yacimiento, él me va a alterar las propiedades de los fluidos en el yacimiento. Por lo tanto, yo puedo tener dos efectos a nivel de mis pozos. Un efecto a nivel de yacimiento y un efecto a nivel del fondo del pozo. En el fondo del pozo, él lo que me va a hacer es a limpiar y a remover todos los sólidos y todo esa pasta vieja que puede quedar pegada a nivel del fondo del pozo y a nivel de todo el sistema de levantamiento, porque una vez que el crudo venga caliente, el crudo se va a traer todo lo que él consiga por el medio. Y el segundo proceso, ¿aló? ¿Puede debilitar la matriz de la roca? ¿Aló? La matriz de la roca que la puede debilitar. ¿Cómo así, Arlen?
O sea, puede afectar el material cimentante y la producción de arena se puede exacerbar. Correcto. Por eso, cuando nosotros inyectamos vapor, una vez que tú terminas de inyectar vapor, tú pasa un tiempo, que es lo que nosotros conocemos como el tiempo de remojo, y una vez que tú abres el pozo, tú no puedes abrir el pozo a todo lo que dé, porque obviamente si tú abres el pozo, porque el pozo viene y comienza a producir de forma natural, si tú no tienes un control, si tú no controlas la tasa de producción en superficie, si tú no controlas las presiones, y las presiones se controlan con una placa orificio o unos choques que te ayuden a controlar el paso de flujo, tú lo que puedes generar es, en vez de una ganancia, en vez de resolver un problema, tú puedes generar un problema mayor. Es tanto así que puedes abandonar el pozo. ¿Por qué? Porque cuando el fluido se venga con toda esa energía, un fluido ya caliente que ha bajado la viscosidad, más el agua condensada que se encuentra a nivel del yacimiento, la energía del yacimiento, todo eso se va a venir y va a querer salir del yacimiento, pero tú lo tienes que controlar. Si no lo controlas, el fluido, la alta presión, te va a venir y te va a debilitar toda la roca y vas a traer todo lo que es material y vas a arenar completamente el pozo. Tanto que una vez nos pasó en Bachaquero, el pozo estaba ya posterior a inyección, salió NF, cayó, bajó la presión, entonces nosotros lo estimulamos con el balancín. Tú prendes el balancín, comienzas a producir, se vuelve a activar el pozo. Por una falla en una válvula a nivel del casing, fue tanta la presión del pozo que él reventó la válvula del casing. Le hizo un madre hueco al balancín. Y tú sabes lo que es un balancín. La magnitud del hierro que es un balancín, lo pesado que es un balancín. Y le hizo un madre hueco a la base del balancín. Yo te digo porque yo fui al pozo después que lo controlaron. Y el derrame que había era, imagínate, no sé, como 100 metros a la redonda, pues algo así, un diámetro inmenso. Toda la locación del pozo estaba full de petróleo y full de arena. Cuando quisieron destapar el pozo Catastrófico. y abrir, había arena, pero hasta la pipa. Estaba full de arena. En conclusión, nosotros perdimos ese pozo completamente arenado. Además de que dañó el balancín, se comió la truceta, el cabezal del pozo se lo comió, porque entonces entran dos cosas: la presión del fluido, la temperatura y la capacidad que tiene la arena a altas velocidades de comer, de raspar, de perforar. La erosión. Correcto. ¿Sí lo ves? Entonces, cuando nosotros aplicamos proyectos de térmicos, nosotros debemos de tener controles después de tenemos que tener controles antes, durante y después. Antes, porque tenemos que escoger los mejores candidatos para inyectar vapor. Durante, porque no podemos pasar, por ejemplo, presiones de fractura. Si pasamos presiones de fractura, la fractura siempre va a tender a salir a agarrar hacia arriba. El vapor se puede meter por la fractura y es lo que nosotros conocemos como la erupción o no, el pozo erupcionó, dicen en campo. Y tú vas a ver a unos tantos metros del cabezal del pozo, vas a ver un volcán. ¿Por qué? Porque se superó la presión de fractura y se generó una fractura a nivel de la formación y el vapor tendió a salir hacia la superficie y erupciona y ves un chorro de vapor. Imagínate que se ha podido ver que esas erupciones, por superar presiones de fractura, los pozos han erupcionado en potreros,
en cochineras y bueno, te puedes imaginar todos los animales quemados y achicharrados por el vapor. Entonces, todos son problemas operativos que se pueden generar antes, durante o después de los procesos de inyección de térmico. Son muy peligrosos, incluso la locación donde están los generadores, las calderas, porque obviamente tú agarras agua, el agua lo calientas a altas temperaturas y generas el vapor, que ese es el vapor que obviamente tú envías e inyectas a los pozos. Entonces, desde ese punto, tú ya estás generando un riesgo dentro de las instalaciones. Por eso, cuando se trata de inyectar vapor, se trata de inyectar vapor en zonas no pobladas. Por eso Cabima no es zona de inyección. Además que tiene trudos livianos, no se puede inyectar, no se puede aplicar cualquier proyecto de recuperación mejorada debido a que acá en Cabima específicamente, las personas ubicaron sus hogares casi que le robaron el terreno a la locación del pozo. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes aplicar cualquier proyecto de recuperación mejorada en estos puntos, porque hay una gran población. Parte de Tijuana, parte de Lagunilla, parte de Bachaquero, que son las zonas pobladas. Entonces no tratamos de no aplicar proyectos de recuperación mejorada en esa zona, porque de una u otra forma, bueno, Diosito, la naturaleza también nos ayudó, que en esas zonas el crudo es menos viscoso, mientras que las áreas periféricas de Lagunillas, Tijuana y Bachaquero, las áreas, digo, periféricas del monte, pues el monte retirado, son zonas donde los crudos son más viscosos y obviamente son las zonas donde nosotros buscamos para inyectar, para aplicar cualquier proyecto de recuperación mejorada. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya va. Déjenme buscar algún momento, ya va. He hablado bastante. Déjenme ir a buscar agua, ya va. Ok, profe. Ok, vamos a seguir. Ok, dentro de los proyectos de inyección de fluidos calientes, que serían estos que están acá, nosotros tenemos lo que es la inyección de vapor. La inyección de vapor como tal, en términos generales, es un proceso mediante el cual se suministra energía térmica al yacimiento, inyectando vapor de agua. Aunque muchas veces se conoce inyectando agua caliente, gas caliente, es decir, cualquier fluido caliente que le puedan meter al yacimiento, eso es un proyecto de recuperación térmica. El proceso de inyección puede ser en forma continua o alternada. Cuando tenemos proyectos de inyección continua, es inyectado a través de un cierto número de pozos, mientras el petróleo es producido a través de pozos adyacentes.
Es decir, que cuando hablamos de inyección continua, es un proyecto que nosotros venimos, tomamos el campo e inyectamos en forma de arreglo. Tenemos ciertos pozos que están inyectando de continuo vapor al yacimiento y tenemos otros pozos que están recibiendo la estimulación del vapor que se está inyectando en los pozos inyectores, y estos pozos son conocidos como los pozos productores porque van a producir todo el petróleo, van a producir el crudo que está siendo alterado a nivel del yacimiento por la inyección del vapor de los pozos inyectores, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de inyección continua, hablamos de un arreglo de pozos inyectores y pozos productores que nos permiten a nosotros mejorar la condición del yacimiento de los fluidos y producir. Cuando es inyección alternada, esta técnica consiste en inyectar vapor a una formación productora a través de un pozo productor por un periodo determinado, luego del cual el pozo es cerrado por un tiempo. Después de esto, el pozo es puesto nuevamente a producción. Esta inyección alternada también es conocida como la inyección cíclica. ¿Por qué? Porque nosotros contamos cada periodo de inyección como un ciclo. Entonces, nosotros vamos a un pozo, inyectamos el vapor, por ejemplo, en Bachaquero se estimaban unas 3.000, 3.500 toneladas, dependiendo de los pozos, dependiendo de la producción, dependiendo del espesor de esa arena, dependiendo de las características petrofísicas del yacimiento. Entonces, pónganse, el objetivo eran 3.500 toneladas. Una vez que nosotros llegábamos al objetivo de las 3.500 toneladas, día y noche la caldera inyectando vapor, es decir, entonces se contaba la inyección cada 24 horas y se iba sumando, se iba sacando un acumulado. Cuando llegábamos al total, entonces el operador llegaba, paraba, cerraba la inyección, abría otro pozo y comenzaba a inyectar otro pozo. El pozo que se cerraba se dejaba en remojo por aproximadamente entre 3 a 5 días. Es lo que dentro de la parte operacional a nivel del campo bachaquero tierra, a nivel de Lagunillas, Tijuana, es lo que normalmente se dejan los pozos, y ese término es conocido como el periodo de remojo, ¿ok? Donde nosotros cerramos el pozo y dejamos que el vapor que inyectamos a nivel de la zona haga su efecto en el área de drenaje del pozo, afecte la condición del crudo y entonces nosotros podamos producir ese crudo caliente. Es decir, afecte la condición y caliente la zona, caliente la roca, ¿ok? Entonces, una vez que el pozo sale de remojo, nosotros lo activamos a producción. Muchas veces, como hablábamos al principio, posterior a una inyección alterna o continua, más que todo en la alterna de vapor o cíclica, el pozo muchas veces sale en flujo natural. Porque se aprovechan los mecanismos naturales del yacimiento, se aprovechan los mecanismos químicos y físicos que ejecutan estos procesos, estos proyectos dentro del yacimiento, y obviamente todos esos mecanismos físicos y químicos dentro del yacimiento lo que me van a generar a mí es una producción, un aumento de la producción, llevándolo incluso a lo que nosotros estábamos hablando del flujo natural. Obviamente, la temperatura tiende a declinar, tiende a caer, el periodo NF o flujo natural es corto. Posterior a eso, se activa el sistema de levantamiento, en este caso bombeo mecánico, que es el sistema de levantamiento con la capacidad, la robustez de aguantar lo que son las altas temperaturas. Un sistema muy robusto, es mecánico completamente, no tiene partes que sean sensibles a altas temperaturas, por lo tanto son los sistemas de levantamiento más usados cuando se aplican proyectos de recuperación térmica, y que por ende, posterior a que ya la presión declina, la temperatura va bajando, nosotros
arrancamos el sistema de levantamiento artificial y bueno, ayudamos al sistema, ayudamos al yacimiento a seguir produciendo a la alta cantidad de barriles por el tiempo corto, hasta que termine el ciclo. Cuando nosotros terminamos el ciclo, que ya esa zona que nosotros alteramos, que nosotros calentamos, se vuelve a enfriar, entonces evaluamos nuevamente ese pozo. Ese pozo pasa por un periodo de evaluación. El ingeniero de desarrollo de yacimiento tiene que hacer un seguimiento al pozo para poder determinar si es nuevamente sometido a un nuevo ciclo de inyección de vapor. Por eso es que se conoce como inyección alternada o inyección cíclica. Los principales mecanismos que actúan tanto en los proyectos de recuperación por inyección de vapor continua o inyección de vapor cíclica o alterna, dentro de la continua vamos a tener mecanismos como lo son la expansión térmica de fluidos del yacimiento, la reducción de la viscosidad del petróleo y la destilación por vapor. Son procesos químicos y físicos que ocurren dentro del yacimiento. En el caso de la inyección cíclica, vamos a tener disminución de la viscosidad del petróleo, expansión térmica de las rocas, de los fluidos de la formación y compactación de las rocas de yacimiento. Otro proyecto que puede estar dentro de lo que es la inyección de fluidos calientes es la inyección de agua caliente. Al igual que la inyección continua de vapor, es un proceso de desplazamiento, ¿ok? Cuando nosotros inyectamos, es muy parecido a los proyectos de recuperación secundaria, pero en este caso es un proyecto de recuperación térmica, es un proyecto de recuperación mejorada, donde yo caliento el agua, no caliento el agua hasta que hierva, hasta que se convierta a vapor de agua, no es un agua caliente que yo inyecto a nivel del yacimiento, ¿ok? Del tipo o de forma para desplazar el crudo, esa pasta que se encuentra a nivel de mi yacimiento y desplazarla a un pozo productor. El proceso consiste en inyectar agua caliente a través de un cierto número de pozos y producir petróleo por otro. Es decir, que también trabajamos por arreglo. Una producción, un proyecto es un proyecto que trabaja en función a pozos inyectores y pozos productores. Muy parecido a lo que es la inyección continua de vapor. En este caso, involucra el flujo de dos fases, agua y petróleo, a diferencia que los proyectos de inyección de vapor, en los cuales nosotros consideramos que hay tres fases en el sistema. Está la fase líquida, petróleo, está la fase líquida de agua, es el agua que se condensa, y obviamente está una fase gaseosa, que es el vapor que se está inyectando. Y obviamente los mecanismos que trabajan en este tipo de proyecto es reducción de la viscosidad, la expansión térmica de los fluidos a nivel de la formación. Ahora salimos de los proyectos de inyección de fluidos calientes y entramos entonces en lo que son los proyectos de generación en sitio o conocidos como combustión en sitio. Muchas veces ustedes lo van a conseguir como la combustión in situ. La combustión in situ implica lo que es la inyección de aire al yacimiento, el cual mediante ignición espontánea o inducida origina un frente de combustión que propaga calor dentro del mismo. Es decir que cuando hablamos de combustión en sitio es generar calor allí mismo en el yacimiento, a diferencia de los anteriores que nosotros llevábamos el fluido caliente desde superficie y lo introducíamos en el yacimiento. En este caso, en estos proyectos, nosotros generamos el calor directamente en el yacimiento. Los mecanismos que actúan dentro de estos procesos en sitio son la oxidación, la desintegración catalítica, la destilación y polimerización. Esto aunado a otros mecanismos como el empuje por gas, los desplazamientos miscibles, la condensación, el empuje por vapor y la vaporización, todos estos mecanismos actúan juntos en función a un solo objetivo: desplazar el fluido que se encuentra dentro del yacimiento.
Dentro de la combustión en sitio nosotros tenemos principalmente dos. Tenemos la combustión convencional y la combustión en reverso o contracorriente. Dentro de la combustión convencional, miren todos los procesos que nosotros podemos llevar a cabo en una combustión convencional. Miren todas las etapas que desde el pozo inyector, la entrada al yacimiento, hasta la salida del yacimiento, todas las fases, todos los procesos que nosotros podemos obtener dentro de nuestro yacimiento y que nos van a facilitar a nosotros lo que es la producción de petróleo por medio de los pozos productores. Y obviamente un aumento de esa producción. Entonces, podemos identificar lo que son las zonas quemadas, la zona de combustión, el coque, la desintegración catalítica, la evaporación, la condensación, el banco de agua y el banco de petróleo. Y una zona que todavía no ha sido alterada por estos procesos. Entonces, son etapas que dentro del yacimiento, cada una de ellas, cada uno de estos mecanismos nos van a ayudar a nosotros a mejorar el comportamiento de producción. Por lo tanto, dentro de la combustión convencional, los mecanismos que actúan durante este proceso son muy variados, destacándose el empuje por gas, el desplazamiento miscible, la vaporización y la condensación. Tales mecanismos son auxiliados por reacciones y procesos físico-químicos, tales como la oxidación, la destilación, la desintegración catalítica y la polimerización, las cuales ocurren simultáneamente en las zonas de combustión, de coque y de desintegración catalítica. Vamos a vamos a adelantar lo que son las consideraciones generales y entonces terminamos la clase de hoy, ¿ok? Terminamos con las consideraciones generales. Dentro de las consideraciones generales, cuando hablamos de este término, hacemos referencia, obviamente, a variables, a propiedades que debemos de tener en cuenta para aplicar los proyectos de recuperación térmica. Entre ellos tenemos la profundidad. Es común que dentro de los procesos de recuperación térmica, nosotros evaluemos la profundidad de nuestros pozos, de nuestros yacimientos, ya que a mayores profundidades es muy probable tener mayores caídas de presión a lo largo de todo nuestro sistema. Por lo tanto, tenemos que evaluar esta variable para entonces poder aplicar un proyecto de recuperación térmica. Esto es una consideración primordial. A medida que la profundidad aumenta, la presión de inyección requerida normalmente va a aumentar. Para vapor, esto se traduce en la necesidad de generadores de mayor capacidad para evitar lo que son las caídas de presión, y obviamente esto me va a demandar una mejor calidad de agua de alimentación a los generadores, a las calderas. Y para el aire se traduce en un mayor número de etapas de compresión. La mayoría de los procesos térmicos existentes se realizan en yacimientos a profundidades menores a 2.500 pies. Sin embargo, existen proyectos exitosos a mayores profundidades. No es una limitante, pero sí debemos de tomar en cuenta la profundidad, ya que obviamente en el caso del vapor vamos a tener una mejor capacidad, vamos a tener una mayor demanda a nivel de las calderas, y a nivel del aire igualmente vamos a necesitar mayores etapas de compresión para poder mantener un buen sistema. Con respecto al petróleo in situ, el petróleo in situ al momento en el cual el proyecto térmico es iniciado es otra consideración importante. El petróleo residual debajo por una inundación con vapor y el petróleo consumido como combustible en la combustión in situ. En general se considera independientes de la saturación original de petróleo. En combustión esto es cierto siempre y cuando la saturación inicial exceda un cierto valor mínimo. Como regla práctica, la cual tiene muchas excepciones, se considera que no es recomendable iniciar un proyecto térmico en una formación que contenga menos de 1.000 barriles de yacimiento por acre por pie de petróleo in situ.
porque muchos de los proyectos de recuperación térmica, como es el caso, por ejemplo, de la combustión in situ, va a depender de la cantidad de petróleo que se tenga a nivel del yacimiento. La porosidad, además de su influencia en la cantidad de petróleo in situ, la porosidad tiene un papel importante en la recuperación térmica. A medida que la porosidad aumenta, mayor es el volumen de petróleo y menor el volumen de roca que se calienta. La porosidad es particularmente importante en un proceso de combustión. Se considera que un proceso de combustión en yacimientos con porosidad menor de 18 a 20% tiene pocas posibilidades de éxito. Pero obviamente esto no es que es una limitante y que bueno, ya no podemos. Igualmente, esto se tiene que evaluar y comparar, hacer un juego con el resto de las propiedades del yacimiento. Con respecto a la saturación de agua, en yacimientos donde se haya efectuado una inyección de agua exitosa, son pocas las probabilidades de que un proyecto térmico sea también exitoso. Sin embargo, existen muchas excepciones a esta regla, especialmente si el precio del crudo es alto. Se piensa que muchos yacimientos agotados por empuje hidráulico natural podrían ser buenos candidatos para recuperación térmica, cuando la viscosidad del petróleo es tan alta que la recuperación primaria es baja. Así, por ejemplo, si en un yacimiento de petróleo pesado que produce por empuje hidráulico, la recuperación es solo el 7% del petróleo in situ, este se podría considerar como un candidato para recuperación térmica. Por lo tanto, es una variable, es una variable que se debe de estudiar y se debe de analizar. Muchas veces, cuando hay pozos con altos cortes de agua, los ingenieros de yacimiento acostumbran a no tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se inyecta vapor a nivel del yacimiento se va a generar más agua. Por lo tanto, agua más agua, obviamente va a estar afectado lo que es el petróleo y la producción de ese petróleo. La segregación, yacimientos producidos por empuje por gas en solución donde haya ocurrido segregación gravitacional, pueden presentar problemas cuando son sometidos a procesos térmicos. Así, por ejemplo, si un yacimiento con estas características es sometido a combustión in situ, la cantidad de petróleo quemada como combustible puede resultar muy alta o puede que el aire inyectado se canalice por la zona de gas. Si se inyecta vapor, el vapor puede canalizarse por el tope de la arena, resultando una ruptura temprana del vapor inyectado, es decir, va a haber producción de vapor y no de otra cosa. Aunque las situaciones de este tipo no son ideales, ellas pueden ser toleradas y en algunos casos puede sacarse ventaja de las mismas. Por ejemplo, la inyección de vapor en la zona de gas de un yacimiento segregado puede ser aprovechada para calentar y recuperar parte del petróleo existente, ayudándose con el gas que está asociado al yacimiento. Con respecto a la heterogeneidad del yacimiento, la estratificación y o lenticularidad se verá en un yacimiento así físico relacional propiedades de pozo a pozo. Esto puede resultar en cálculos erróneos del petróleo in situ, al mismo tiempo que dificulta la predicción de la eficiencia aérea y vertical. Cuando la estratificación y la lenticularidad están presentes en grado extremo, se pierde confianza en las predicciones que se realicen del comportamiento del proceso térmico que es. Estas variables, aunque difíciles de estimar, no se deben de ignorar. Y finalmente tenemos lo que es el espesor de la arena y la movilidad del petróleo. Cuando hablamos de espesor de arena, es una variable que es muy discutida y que debe de ser analizada en función a un caso en específico, en función al yacimiento que usted tenga. Muchas veces 50 pies de espesor, con una, como dice acá, una arena con menos de 50 pies de espesor se considera un poco espesor para inyección de vapor y de agua caliente. Pero esto no quiere decir que tales procesos no puedan aplicarse en arenas de menos de 50 pies, sino que deben de considerarse otros parámetros. Por eso, nosotros no nos podemos enfocar a una sola consideración. Nosotros debemos de estudiar y debemos de evaluar todas las consideraciones e ir compensando una con otra
para poder aplicar los proyectos de recuperación mejorada y en este caso los proyectos de recuperación térmica. Es importante que nosotros estemos claros con algo. El yacimiento perfecto nosotros no lo vamos a conseguir. Nosotros no vamos a conseguir un yacimiento que tenga todas las consideraciones que nos dice la teoría, pero ahí es donde entra la experiencia del campo. Cómo el campo se ha comportado, cómo se han podido corregir los diferentes procesos para entonces tener lo que se tiene actualmente. Por eso, mi consejo siempre es evaluar un yacimiento por sí solo, porque cada yacimiento tiene sus características, cada yacimiento tiene su comportamiento propio de él. No podemos ver dos yacimientos como un espejo porque muchas veces las propiedades, las características van a variar y puede que nosotros veamos un yacimiento muy igual a otro, pero si tú te pones a estudiar, si tú pones el empeño a estudiar bien, a caracterizar bien el yacimiento, tú vas a ver que a la pequeña los yacimientos van a ser muy distintos, ¿ok? Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Si no hay preguntas, si no hay dudas, ¿alguna pregunta? ¿Qué les pareció la clase? No hay preguntas, no hay dudas. Voy a poner a cargar la laptop. ¿Aló? ¿Están por allí o ya se fueron? ¿O no me escuchan? Excelente todo, profe. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces dejamos la clase hasta acá. Vayan estudiando, vayan revisando, vayan leyendo. Léanse por allí a la profesora Magdalena. Vayan revisando la clase, porque ya falta poco para el examen, ¿ok? Ok, profe. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, vamos a dejar la clase hasta acá. Espero tengan feliz día, feliz tarde y el mayor de los éxitos para cada uno de ustedes, futuros colegas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.